Herencia de 2 décadas de guerra y paz. Así pasó en un pequeño país. Había una vez un país que sufrió mucho. Las personas no podían elegir a sus mandatarios y si lo hacían las autoridades se burlaron de ellos, poniendo a quienes ellos querían. Pasaron muchos años y gobierno tras gobierno se imponía en el poder. Pero un día el pueblo comenzó a sentir sobre sus hombros el peso de la pobreza, la explotación, la falta de trabajo y comenzó a unirse y a organizarse para reclamar y protestar por lo malo que sus gobernantes estaban haciendo. Los gobernantes se asustaron al verlos tan unidos y protestando y convirtieron su susto en enojo y odio contra su pueblo. Comenzaron a perseguirlo, a capturarlo, a torturarlo y a tratar de acallar todo lo que salía de sus protestas. Se creó una ley con la intención de pararlos, pero más bien fue una ley que permitió matar y torturar. El pueblo no soportó más y se continuó organizando, armando con rifles, pistolas, granadas y toda clase de armas de fuego. Se fueron lejos de las ciudades y desde el campo le declararon la guerra al gobierno. Las muertes fueron numerosas, tanto para los rebeldes que ya eran conocidos como guerrilleros, como para los soldados que formaban el ejército salvadoreño apoyado por el caseríos, pueblos y cantones fueron atacados por el ejército, porque decían que ellos escondían a los guerrilleros. De igual manera, la guerrilla asesinaba gente, pues decían que eran informantes del ejército. Y así pasaban muchos años y la gente con mucho miedo comenzó a salir huyendo de sus pueblitos, junto a sus familias, con miedo. Muchos se fueron a la ciudad y otros se fueron del país, como los padres de Javier Alvarado, quienes fueron acusados de ser oreja del ejército, y la guerrilla los quería matar. Así que consiguieron dinerito y un coyote y se fueron para el norte, dejando a Javier y sus 5 hermanos con los abuelitos. El conflicto armado continuó en los pueblos y en las ciudades, y Javier y sus hermanos fueron creciendo. Recibían remesas mensuales de sus padres, quienes les pedían que estudiaran. Pero al llegar a tercer grado, Javier y Manuel ya no quisieron seguir, pues decían que sus papás les mandaban dinero y exigían a sus abuelos que les dieran ese dinero, el que malgastaban cada mes. Con el tiempo, los demás hermanos de Javier, algunos siguieron estudiando y otros se fueron a ayudarle a su abuelo Chepe con las tareas del campo. Javier y Manuel no estaban a gusto en el pueblo y decidieron migrar a la ciudad, creyendo que encontrarían mejor vida. Por cierto, los papás de Javier y Manuel les dijeron que no les enviarían más dinero si no hacían algo productivo. Pasaron muchos días y la situación no mejoró. Con el tiempo se relacionaron con personas malas, que les enseñaron a fumar y a tomar, pues decían que eso les calmaba el hambre, y con el tiempo consumieron drogas, para lo cual necesitaban tener dinero, por lo tanto se fueron metiendo a un mundo oscuro, asaltaban y traficaban con drogas. Y se dice que una noche la policía los ubicó en una casa donde se escondían. Javier y Manuel, junto a los demás, salieron huyendo. A Manuel un policía le disparó por correrse y a Javier lo condenaron a 25 años por hurto, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Mientras todo esto pasaba a los Alvarados, el conflicto armado prosiguió a otras etapas. Se paró la guerra, se firmaron los acuerdos de paz y la historia de un nuevo país se comenzaba a escribir, mientras muchas familias, como la de los Alvarados, pasaron la misma situación. Y finalmente, en el pueblo, nadie más supo de Javier y de Manuel.